Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 11º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 1. Hades y Mercan se preparan para el lanzamiento, incluso para él hicieron una escultura de manos con sus propias manos. Mercan quiere preparar la comida para Hades por la noche con sus propias manos, para ello fue a la cocina. Hades, en cambio, después de terminar sus trabajos, fue a la habitación de Eilul. Hades le dijo a Eilul: las cosas que viviste realmente son difíciles, si quieres puedes tomar terapia de un psicólogo experto. Eilul, con una actitud dura, le dijo a Hades: ¿qué significa esto? ¿Estoy loca? Hades no pudo convencer a Eilul, de todos modos no insistió mucho. Hades le dijo a Eilul: mañana daremos una invitación en el jardín de la mansión. Se hará el lanzamiento del proyecto que Mercan preparó para ti, quiero que estés a mi lado. A todos les presentaré a mi hermana, si quieres vamos juntas de compras. Eilul le dijo a Hades: no te preocupes, vendré con una ropa digna de ti. Esta actitud y respuesta enfadaron a Hades y le dijo: sabes que no insinué esto, aunque vengas con un vestido roto, eres mi hermana, no me avergonzaré de ello. Hades salió en silencio de la habitación. A Eilul le gustó la última frase de Hades. Hades luego fue junto a Mercan. Mercan hace preparativos de la cena en la cocina. Mercan le dijo a Hades: no hay a prender las comidas, es una sorpresa y no vendrás a la mesa hasta que yo te diga ven. Cuando Hades vio que algunos alimentos estaban quemados, sonriendo le dijo a Mercan: si quieres pidamos comida de afuera. Mercan le dijo a Hades: no me estropearás el humor, mis preparativos de comida continúan según la receta. Hades le hizo una pregunta importante a Mercan y le dijo: sonríes, pero en tus ojos hay una amargura, ¿qué te pasa? Hades no obtuvo la respuesta porque de repente llegó el coche de Azar al jardín. La pareja salieron juntos al jardín. Azar ha venido prácticamente como a asaltar con todos sus hombres. El que lo espera preparado en el jardín es Semal. A su lado de Semal también hay hombres. Luego llegaron Hades, Mercan e inmediatamente después la gente de la casa al jardín. Cuando Hades le preguntó a Azar: ¿por qué viniste? Azar le dijo: tengo un depósito tuyo. Los hombres de Azar trajeron de dentro del coche a un hombre golpeado. Azar agarró al hombre del cuello y lo tiró delante de Hades. Azar le dijo a Hades: yo atrapo al perro y lo traigo a la casa de su dueño. Este hombre es el espía que Hades puso detrás de Azar. Las frases punzantes de Azar hacia Hades continúan y le dijo: si tienes valor te enfrentas a mí, no me envías así a perros en secreto. Hades, con un tono de voz decidido, usó la frase que desafía a Azar. Hades le dijo a Azar: tu valor es el umbral de la puerta de mi casa, si no tienes nada que ocultar y de qué temer. Hades le dice abiertamente a Azar: yo puse un espía detrás de ti, si tienes valor me haces pagar el precio. Ante este desafío, Azar está enfadado mientras sus hombres de repente están listos para un enfrentamiento armado. La última frase de Hades que enfurecerá a Azar es: la hora de la visita terminó. Azar miró en silencio, luego sin decir nada se fue de allí junto con sus hombres. Nadie le preguntó nada a Hades sobre este tema. Semal se llevó al hombre herido para tratarlo. Hades y Mercan se quedaron solos. Mercan le preguntó a Hades: ¿tú realmente pusiste a un hombre detrás de Azar? Hades le dijo a Mercan: por supuesto que lo hice, el hombre constantemente anda alrededor de nosotros como un enemigo. Mercan dijo que esto era incorrecto, pero no insistió demasiado en el asunto. Se hizo de noche. Hades hace una reunión con Semal en el despacho. Hades está enfadado porque su hombre fue capturado por Azar. Hades le dijo a Semal: hoy entendí con certeza que Azar tiene un problema conmigo, sus miradas están llenas de rabia. Semal le dijo a Hades: nosotros hemos vencido a tantos enemigos, también nos ocuparemos de este. Continuó investigando. Hades pensó que no debía enfadarse porque tiene una cita de cena romántica con Mercan. En esos minutos Azar también hace una reunión en su casa con Abdo.
Azar está un poco a gusto porque capturó al hombre de Ates y según él estableció superioridad. En ese momento sonó el teléfono de Azar. La persona que llama es Eilul. Azar no contestó el teléfono que sonaba y dijo: primero destruiré a Eilul, luego también a Ates. Azar solo usa a Eilul como una herramienta. Eilul en cambio se ha enfadado porque el teléfono no fue contestado por Azar. En esos minutos Sayia y Musein hablan en secreto en una habitación de la casa. Musein está enfadada. Musein le dijo a Sayia: el asunto que afirmaste de que yo quemé tu casa, ¿de dónde lo sabe Azar? Sayia le dijo a Musein que no le dijo nada a Azar. Musein le dijo a Sayia: Azar con certeza tiene un problema con Ates. Tú también debes estar junto a mí en este proceso, las dos nos quemamos. Sayia con una actitud burlona y codiciosa le dijo a Musein: después de que me des dinero siempre estaré a tu lado. Por otro lado, Merkan ha preparado un ambiente romántico y una mesa de comida para Ates en el jardín. Minutos después, cuando Ates salió al jardín, frente a él hay notas escritas en papel a lo largo del camino. En el papel dice: continúa caminando, este viaje contiene una alta dosis de amor. Ates caminó y en otro papel: esta vía te llevará a la mujer que te ama con todo su corazón. Ates llegó junto a Merkan y le dijo: te ves impecable, has preparado cosas muy bonitas. Merkan le dijo a Ates: realmente te gustó, solo te preparé una cena a solas. Ates, mirando los papeles de las notas, le dijo a Merkan: todos mis caminos salen hacia ti y hasta el final de mi vida saldrán hacia ti. Cuando Merkan le dijo a Ates: ¿y si un día perdemos el camino? Ates le dijo a Merkan: algo así no pasa porque nuestro destino es uno. Merkan tiene algo en la mente, el movimiento que planeó en el lanzamiento y que causará la separación, pero ¿qué era? Ates y Merkan se sentaron en la mesa de comida, se miran con amor. En esos minutos Azar, antes de la tranquilidad de su casa, examina los archivos de la empresa. Azar ha entendido que no se le dieron los archivos detallados de los trabajos de la empresa. Además, Abdo le cuenta a Azar los rumores de la tribu. El rumor es la afirmación de que Azar tiene miedo de tomar venganza. Unos minutos después sonó el timbre de la casa. La persona que llega es Eilul y está enfadada. Eilul le gritó a Azar: cuando yo te llame contestarás el teléfono. Azar, con una actitud burlona, dijo: vaya por Dios, ¿viniste a darme lecciones de respeto? No olvides esto, yo no recibo órdenes, doy órdenes, no me digas otra vez qué voy a hacer. Sobre la mesita grande hay cuchillos adornados. Eilul es precavida, por si acaso no dudará en usarlos en una mala situación. Eilul le dijo a Azar: hablo como quiero, a esto no te alcanza tu poder. ¿Qué quieres de mi hermano? Vamos, habla las verdades. Azar le haría una explicación a Eilul. La continuación en la parte 3.